Muchos jóvenes piden ser escuchados y acompañados. Rara vez preguntan, ¿y tú cómo estás, papá? ¿Y tú cómo estás, mamá? El episodio de hoy nace a raíz de que hace unos días estuve sentada en una mesa en Estados Unidos con un grupo de señoras y empezamos a hablar de nuestros hijos. Justo hablábamos de Luis, el más grande, y me preguntaron, ay, ¿qué es de su vida? No, pues ahí está en casa trabajando. Y una de ellas brincó y me dice, ¿pero cómo? Tu hijo de 26 años todavía vive contigo, vive en tu casa, tú lo mantienes. Y yo, sí. Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, pues porque qué bendición. Para mí es una bendición el que mi hijo haya decidido vivir en mi casa y como una vez me lo planteó él. El día que me vaya a casar, mamá, ese día saldré de mi casa. Entonces, hoy quiero platicar con Luis justamente de este tema que para algunos de nosotros puede ser álgido el tema, porque ¿qué es que ellos vivan con nosotros? Y un poco de eso quiero hablar contigo hoy, Luis. ¿Qué es? Porque casi exploto, pues como, así como la señora esta americana me decía, ¿pero por qué? Yo le decía, ¿pero por qué no? ¿No? Entonces, hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Es un buen tema. Emocionado de platicarlo. Si llegaste y me platicaste de tu viaje, que te habían dicho eso. Y vamos a tratarlo, vamos a tocar el tema, a ver qué podemos aprender del mismo y a entender. Yo tengo algunas preguntas, Luis, y me voy a ir directo, porque luego se nos pasa tan rápido el tiempo que siento que no podemos contestar todas las preguntas que queremos. Lo primero que quisiera preguntarte, hijo, es, ¿quieres la comodidad de tu casa, pero también quieres no rendir cuentas a nadie? ¿Alguna vez te ha pasado por la mente cuánto cuesta una persona viviendo? Ustedes siempre han vivido aquí, su carrera la han estudiado aquí. ¿Se han cuestionado lo que ha implicado? Y lo volvería a hacer, ¿eh? Esta casa está abierta y es de ustedes y no pretendo que este diálogo se convierta en un te estoy corriendo, ni mucho menos me ven un infarto si me dicen que se van. Porque efectivamente yo sí quisiera que se vayan el día que van a casarse. Si uno de tus hermanos elige diferente, pues será su decisión. Pero quisiera entender qué es para ti. O sea, más bien la pregunta y la sorpresa de esta señora, quisiera que tú la respondas. O sea, quisiera que la respuesta la des tú más bien, ¿no? Más que yo como mamá. Bueno, primero, quiero agradecerles tanto a ti y a papá porque puedo vivir en una casa, porque tenga un techo, porque soy bendecido y soy privilegiado de tener una casa y una familia donde mis papás me pueden recibir. Hay muchos escenarios que esto no se puede. Entonces, hablando de mí y de mi experiencia con la que estoy muy agradecido, yo vivo en mi casa porque, a ver, la realidad es que los voy a extrañar toda la vida y voy a extrañar vivir en mi casa toda la vida. Entonces, no es un tema de que me quiera quedar por estar en una zona de confort. No es un tema de que me quiera quedar por estar en una zona de confort. Porque creo mucho, de hecho, en que cuando más creces es cuando te sales de tu zona de confort. Pero parte de mi proyecto de vida y de lo que yo creo y de lo que yo quiero y en lo que yo creo es que pues quisiera estar aquí hasta el día que me case, porque quiero vivir con mis papás lo más que pueda. Quiero vivir con mis papás, quiero vivir con mis hermanos lo más que pueda, porque además va a ser o sea, una vez que te vas ya no regresas y te vas toda tu vida y puedes durar 50, 60 años fuera de tu casa.
Y en ese momento tú crearás tu hogar. Tú crearás tu hogar. O sea, esta es casa de mis papás, pero quiero vivir en casa de mis papás lo más que pueda, porque además han hecho un gran trabajo y quiero aprender lo más que pueda para cuando me toque a mí formar mi casa, mi hogar, pueda ir lo más preparado posible. Y eso solo lo voy a aprender aquí. ¿Y aquí crees que eres huésped o eres parte de nuestro núcleo? ¿Cómo te sientes tú? No, como parte del núcleo. ¿Tú crees, Luis, que en el momento en el que tú empiezas a trabajar y a generar tu vida, ha sido diferente en la forma en cómo vives dentro de tu casa o sigues viviendo igual? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando yo me gradué de la carrera, mi papá me dijo, hasta aquí llegué. Y le digo, ¿para qué es eso? O sea, eres bienvenida, tú puedes vivir en esta casa, pero de hoy en adelante los gastos son tuyos. Yo ya te di lo que te tenía que dar, que es educación. Entonces, aquí la parte de papá y la mía, muchas veces tu papá es mucho más formador que yo. Siento que yo sí soy un barco más transatlántico. Él me dice, gorda, déjalos que ellos cooperen, déjalos que ellos hagan eso que tenían que hacer. Y sin embargo, pues yo soy más mamá que les quiere seguir muchas veces ayudando a resolver lo que me piden que les resuelva. Y la pregunta es, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no unos papás pueden seguir opinando o entrometiéndose en la vida de ustedes, que ya pues, son personitas independientes, bastante grandes y maduritas, pero al mismo tiempo, pues tienen un sentido de pues, codependencia, porque al final del día, aquí viven dependiendo, al menos, como decía mi papá, room and board, de tu papá, ¿no? De lo que él genera. Y repito, no es ni cobro ni mucho menos, es nada más para entender cómo va cambiando tu perspectiva de vida en el momento en el que, gracias a Dios, tienes un trabajo y empiezas a generar tus propios ingresos. Bueno, yo creo que te vuelves más consciente de las cosas. A ver, la propuesta de papá fue igual, me dijo, hasta aquí llegó, ahora todo te lo pagas tú, es lo mismo. Nada más, pero vuelvo a lo mismo, soy súper privilegiado que tengo una casa donde pueda vivir. Súper bendecido y súper afortunado, y sé que no es normal. Pero hablando de eso, te vuelves más consciente de los gastos, más consciente de lo que cuestan las cosas, te vuelves más ordenado. Y algo muy curioso, valoras más tu tiempo. Empiezas a valorar más tu tiempo. Sí, porque te das cuenta que mientras más desperdicias tu tiempo, menos productivo eres. Y que mientras más productivo eres, mejor te va. Entonces quieres ser lo más productivo que puedas. Ok. ¿Alguna vez te has preguntado, porque sé que nosotros no, alguna vez te has preguntado si parte de tus ingresos deberían estar destinados a hacer algún tipo de aportación o haces ya un tipo de aportación a tu propia vida? O sea, como una aportación ¿a qué? ¿A la casa, dices? A tu casa, a tu vida, a tus gastos, a pues cosas que son tuyas. No, bueno, a ver, aportación, pues es que yo, salvo que es lo más caro, pues yo me pago prácticamente todo, mamá. Menos... ¿Eso te hace sentir bien, Luis? Pues, ¿O preferirías, la neta, que fuera más ahorro tuyo? No, yo creo que el precio de sentirte independiente, ahora sí, qué chistoso, no tiene precio. A ver, no entendí. O sea, el tú sentirte independiente y capaz y que quieres esto, quieres lograr ciertas cosas y las vas logrando, eso no tiene precio. O sea, el ser dependiente de tus papás, hasta cierta edad, que no estoy en contra de eso, pero sí creo que esta independencia y que tus gastos corran por ti, no que te empodere, pero te hace sentirte más proactivo, vamos a decirlo así.
Luis, y en el tema afectivo, ¿cómo se maneja la independencia? Porque a veces siento, y lo platicábamos tu papá y yo cada vez estamos más solos en la casa, con la casa llena. O sea, todos nuestros hijos viven aquí. Bueno, ahorita Diego está fuera de intercambio, pero ustedes viven aquí y aún así estamos más solos. Entonces, emocionalmente, ¿cómo crees que los jóvenes como tú pueden acompañar más a sus padres? ¿Pueden hacerlos partícipes más de su día a día, de su vida? ¿O sería pónganse en paz, o sea, ya estuvo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros queremos seguir disfrutando cosas de ustedes porque están aquí en la casa y porque entran y salen, pero ya no nos corresponde. Esta pregunta es auténtica, esta pregunta va muy, muy enfocada a que nos ayuden como papás a entender que debemos de darles más libertad. Pero, ¿qué es libertad? A ver, primero, respondiendo a tu primera pregunta. Yo creo que los hijos lo mejor que pueden hacer es ser agradecidos. Partiendo de la gratitud. Yo estoy súper agradecido de lo que tengo, porque claro que sé lo que cuestan las cosas. Y a ver, también sería yo un mentiroso si no lo digo. El vivir en mi casa me ahorra de muchísimos gastos, por supuesto. De muchísimos gastos me ahorra vivir en mi casa. ¿Qué te provoca? No me quedo por el ahorro. Porque estoy seguro que si me saldría, encontraría maneras que las tengo de sobrevivir fuera de casa. Y no me quedo por eso, pero claro que sé que es un ahorro. Pero ¿qué pueden hacer los hijos? Ser agradecidos. ¿Qué te provoca cuando papá o yo les pedimos algo? Es que eso lo hemos platicado mucho tu papá y tú. Te fijaste la carota, o sea, a la torre, o sea, a veces el que les pidamos cosas les cuesta un chorro, pero mucho, o sea, es como... No está bien, ¿eh? Nomás les pedí que pusieran gasolina en mi coche, o sea, yo, Adriana, no quería salir un domingo a ponerle gasolina a mi coche, el lunes me tengo que ir temprano nomás. Gordis, porfis, ponle gasolina a mi coche. Y ver que no lo hacen como, ay, claro, y a lo mejor es mi culpa, ¿no? El idealizar que lo hacen realmente con gratitud, con amor, con correspondencia. Les cuesta un montón. Y digo yo, con una fregada, bueno, es que no se dan cuenta que también hay muchas cosas que nosotros como papás hacemos que nos cuesta un montón y de veras hasta me enoja muchas veces y me dice mi marido, me da risa, Gordis, que te enojas, pero no haces nada. O sea, te enojas, agarras las llaves, te vas, pones gasolina y regresas. O sea, cierra la llave tú también. No sé cerrar la llave. No sé, nomás me hace enojar porque no hacen las cosas, pero ¿cómo los podemos llevar a ser más corresponsables? O sea, hoy que le dije a uno de tus hermanos, porfis, acompáñame al mandado, que me dijo, sale jefa, voy. O sea, cuando me dicen sale jefa, sí, es como, wow. Es más, hasta he llegado a pensar de repente, a la torre, ¿por qué me dijo que sí? O sea, es como más milagroso el que me digan que sí. No, pues ya, o sea, voy a ver de lo perdido que se encuentra. No debería de ser así, ¿no? Está mal, la verdad. Está mal y te voy a decir que está mal. Si tú no pones límites, tú vas a permitir que pase lo que sea. O sea, si tú no dices está mal, pues lo van a seguir haciendo. Pero tú también. Por eso, o sea... Pero es que a poco... a ver. Estoy diciendo que está mal. Por eso. Pero ya estás grande como para poner límites. Ya los límites deberían de ser como entendidos, ¿no? Por eso, pero ¿cómo puedes esperar que una persona... yo te digo, échame la mano, ponle gasolina a mi coche.
Y hasta lo lavo, Luis. Por eso, voy. Ponle gasolina a mi coche. Y no vas. Y yo me enojo en general. Le tienes que hacer saber a la otra persona, estoy enojado porque no me hiciste el favor de ponerle gasolina a mi coche. Ahora, los favores son favores, claro, pero yo creo que una manera de querer a alguien es haciendo este tipo de favores. Pero si tú no haces visible lo que te molesta, la gente no es adivina. ¿Tú crees, Luis, que se tienen que poner? Porque en todos los cursos que he tomado, en todititos, me hablan de reglas. En todos los cursos me dicen es que tienen que haber reglas claras para evitar enojos. Yo no he sido muy reglamentaria, esa es la realidad. Y a lo mejor ese ha sido mi gran error. Tu papá me lo ha dicho toda la vida, mi mamá, mi papá, mis hermanos, a la torre, esos niños te pasan por encima. Y me da risa, pero digo, o sea, la que le están pasando por encima es a mí. O sea, no me juzguen. Pero luego sufres porque te pasan por encima y explotas. Ajá. Entonces, si no lo haces visible, no somos adivinos. Pero hacerlo visible no es decirles, ponle gasolina. Eso no es hacerlo visible. Por eso, si no van, decirle, ¿por qué no has ido? O sea, ¿tú crees que a estas alturas de mi vida, con las edades que tienen ustedes, si yo hoy decido, bien, después de este podcast aprendí que las reglas van, ¿tú crees que estoy a tiempo como mamá? Y lo digo porque hay mamás que son como yo, ¿eh? No soy la única en el universo, que somos barcos transatlánticos y que decimos, pues, ¿qué más da? Son buenos. Porque al final del día son buenos, no son malos. Solo que son conchudos. Eso sí. ¿Tú crees que pegaría? ¿Tú crees que funcionaría a estas alturas de la vida? No, y que yo les tengo que decir, oigan, aquí hay comida, aquí hay cama, aquí hay servicio, aquí se te lava, se te plancha, pero la verdad, de perdido, trae lavado tu coche, ponle gasolina a tu coche y de perdida el mío los domingos. ¿Te va a dar paz hacer eso? No sé si me va a dar paz. Yo estoy hablando de la formación para ustedes. Bueno, en temas de formación me falta porque todavía no soy papá, pero ¿qué te va a dar más paz a ti? ¿El poner límites o no ponerlos? Es que siento que voy tarde. Esa es la verdad. No, uno nunca va tarde. Entonces. Nunca nadie va tarde a nada. Salvo reuniones, regulas con tiempo y si tienes una cita a cierta hora y vas tarde, ahí sí vas tarde. ¿Por qué son conchudos? Yo creo que porque se es muy permisivo. Ok. Se es muy permisivo. Entonces, el que yo haya sido permisiva toda mi vida, lejos de sumarle a que ustedes estén contentos, agradecidos y quieran corresponder, me ha llevado al precipicio donde no corresponden. No, a ver, yo no diría que te ha llevado al precipicio, pero yo creo dos cosas. La gente, mamá, no es adivino. Les tienes que decir cómo te sientes, tanto para bien como para mal. Y soy súper pro de educar en connotivo positivo. Uno, cuando le dices a alguien, oye, me gustó mucho que hicieras esto, lo va a repetir. Porque además cuando tú le dices, me gustó mucho que hicieras esto, uno siente bien cuando hace algo que le gustó al otro. Uh-huh. Entonces, oye, me gustó que hicieras esto. Oye, me gustó que hicieras esto. Pero ¿y si no lo hacen? No me gustó que lo hicieras. Claro. No me gustó que no lo hicieras. O me hubiera gustado que fuera diferente. Porque, ¿qué va a pasar cuando me lo vuelvas a pedir y tampoco lo haga? Vas a explotar, me vas a mentar la mouse y le voy a decir, oye, mi mamá está loca. Se volvió loca porque no le fui a poner gasolina a su coche. Y no es el no haberle ido a poner gasolina al coche lo que hizo enojar a mi mamá. Lo que hizo enojar a mi mamá es que no la apoyo. Pero ¿cómo la voy a apoyar si ella no es transparente diciéndome cómo se siente? Yo creo que está mal que contengas cómo te hacen sentir las personas, sobre todo en una familia. Ok, entonces tenemos que ser más comunicativos de nuestras frustraciones familiares. Yo diría que sí. Ok. ¿Tú crees, Porque Luis? además, el comunicar en el momento, oye, ¿sabes qué? No me gustó que hicieras esto. Ay, cabrón, sí es cierto. ¿Crees que cambiaría realmente las cosas? Claro que cambiarían las cosas. Uno nunca va tarde a nada, y menos en este tipo de cosas.
¿Tú crees, Luis, que los chavos que ya se gradúan y que siguen viviendo en casa de los papás deberían, así como poner gasolina al coche los domingos, deberían de tener algún tipo de aportación económica de algún tipo con la familia o de colaboración o de atención o de decir, oigan, yo los invito a comer hoy, me refiero a un domingo, o, ay, sí, vamos a pedir pizzas, sale, y que el hijo entre sin bronca y diga, ay, sí, ya aquí están, lejos de decir, ¿con qué las pago? ¿Cómo las pago? O sea, ¿tú crees que debiera haber algún tipo de correspondencia también económica? Ya hablamos del emocional, de corresponder emocionalmente a los favores que se piden, ¿no? Que me queda claro que no se tienen que ver como favor, sino como una regla que hay, mijito, te dije que el domingo le ponías gasolina a mi coche, punto. Así como al otro le puedo decir, el sábado, porfis, lava mi coche. No es una regla decirle a alguien cómo te sientes. Ajá. No es una regla decirle a alguien cómo te sientes. Cuando le pidas a alguien, oye, pon gasolina, no lo puso, oye, no me gustó que pusieras gasolina. Pero la gente, o sea, nosotros creemos... No, pero es decírselos antes. O sea, como te decía, es a partir de hoy. ¿Saben qué? Neta, los domingos encárguense de ponerle gasolina a mi coche. Sí. Punto. ¿Ya? Sí. Entonces yo voy a asumir... Porque luego lo que pasa es, agarran tu coche y te enojas. Y era porque tu coche sí tenía gasolina. Pero como no pusiste un límite, ahora tienes dos problemas. El primero, que no le fueron a poner gasolina a tu coche y que encima agarraron el tuyo. ¿Tú qué culpa? Más bien, tú sí tienes culpa porque no pusiste ningún límite. La gente no es adivino. O sea, es una concepción rarísima que creemos que la gente siempre entiende cómo nos sentimos. O sea, nosotros intuimos que todo el mundo sabe cómo se siente mamá, que todo el mundo sabe cómo se siente papá. Si papá no dice las cosas que le afectan y las cosas que le hacen sentir bien, o sea... ¿Y no crees que los hijos también debieran decir, ma, te sentí molesta, ¿qué pasó? Pues claro que papá, sí. Pero no lo hacen. Es que justo por el ejemplo viene de papás a hijos. Si los papás no lo hacen, ¿el hijo de quién lo va a aprender? Gordo, pero tendría que ser un fenómeno. Nosotros sí les preguntamos cómo se sienten, cómo están. Una cosa es preguntar cómo te sientes, otra cosa es contar cómo te sientes. ¿Cuándo has contado tú cómo te sientes? Eso es lo que te estoy diciendo. Nosotros sí les preguntamos a ustedes cómo se sienten, cómo están, cómo te podemos ayudar. Pero no creen que hay un momento, porque yo sí creo, en que los hijos debieran preguntar e interesarse por el estado de papá y de mamá y tocar la puerta y decir, ma, ¿te sentí triste? ¿Qué pasó? ¿Tuviste mal día de esto? O sea, a veces las mamás y los papás también necesitamos eso. No necesitamos andar, ven por favor, siéntate y escúchame. No, también se siente bonito que alguien se acerque a ti, que te pregunte. Y más si son tus hijos, qué chido. A mí, cuando Esteban, que me habla mucho por teléfono, hola, patroncita, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasó? Y de repente, malamente, pero estoy esperando que me vaya a pedir algo, que me vaya a decir algo. No, nada, nomás quería saber cómo ibas. Cuelgo y digo, ay, wow. ¿Y le dijiste que te gustó que te preguntara? Claro, seguro. Muchas veces le digo, bueno. Qué padre. Y lo mismo. ¿Y por qué crees que lo repite tanto? Ay, no sé. Porque tú le dices que te gusta. Por eso lo repite. Pero la gente no es adivino. Los hijos no son adivinos. El vivir en las mismas casas no son adivinos. Lo mismo en las parejas. O sea, el denominador número uno, es más, estoy convencido que todos los problemas del mundo surgen a faltas de comunicación. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy convencido. Entonces, si en una casa la comunicación no es transparente, pues no va a haber una relación transparente. Pero yo no diría que no es transparente, ¿o sí? Pues yo sí diría que no. Yo más bien es negligente. Somos negligentes al no preguntar y al no interesarnos en los demás. Yo siempre diría que no decirle a alguien más cómo te sientes sí puede ser transparente. Y es bien difícil, ¿eh?
Y es bien difícil. Es bien difícil decirle a alguien, sabes que hoy estoy muy cansado, hoy no puedo hablar. Porque no sabes cómo se lo va a tomar la otra persona. De acuerdo. Pero estamos tan mal acostumbrados a estar adivinando qué siente la otra persona que cuando alguien nos dice, hoy estoy muy cansado, de verdad no puedo, ya decimos, chinga, o algo tiene, ¿qué hice mal? Estamos tan mal acostumbrados como seres humanos a que haya fallas de comunicación, que cuando alguien nos dice, te lo juro que ahorita no puedo, ya luego nos vamos y decimos, no hombre, ya la regué, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y estamos frustrados. Y el pobre nomás quería descansar. O sea, cuando hay una comunicación limpia, trascendente, directa, honesta, todos los malentendidos se resuelven. ¿Ustedes creen o no perciben que a veces los hijos no nos dan tiempo a los papás de sentirnos cansados, de sentirnos agotados emocionalmente? O sea, y te lo digo porque yo hasta ahora que faltó mi papá, me doy cuenta que nunca me cuestioné eso. O sea, yo le hablaba a mi papá y yo esperaba de él respuesta 24/7 y me la daba. Lo mismo mi mamá. Hoy que no está y hago tic-tac, 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 y ahora. Y no entiendo por qué yo como hija, y ahora, y ojalá esté a tiempo de transferirles esto a ustedes como hijos, es, ¿por qué crees que no les enseñamos a nuestros hijos a de verdad estar pendientes de los papás? Y no es que nos deban nada, absolutamente, pero es que si los hijos entendieran o entendiéramos lo importante y lo gratificante que es una llamada por parte de los hijos. O sea, una llamada por parte de los hijos para los papás es balón de oro. Punto. O sea, no hay más. No hay más. Y tú estás diciendo, comuníquenlo, lo digo en voz alta, en cámaras. Si hay hijos por aquí que me están oyendo, háblenle a sus papás. Háblenle a sus papás nada más por el placer de preguntarles cómo están, por el placer de tener, te puedo asegurar que vas a percibir esa sonrisa de gratitud, esa sonrisa esbozada a través del teléfono por parte de tus papás, porque tuviste la delicadeza de preguntar ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas veces los papás nos la pasamos correteando de día y de noche cómo ver y cómo tener una maravillosa calidad de vida para nuestros hijos. Pero rara vez alguien nos pregunta como papás, ¿y tú cómo estás? Y me lo decía la mamá de un pacientito de la fundación con la cual tuve el privilegio de estar la semana pasada en su casa, que le agradezco enormemente que me haya invitado a un café. Y empezamos a hablar y me empezó a hablar de de su hijito y todo. Y de repente volteé y le dije, Lau, ¿pero tú cómo estás? Y me dice, Adri, hace más de 20 años que alguien no me preguntaba cómo estoy. ¿Pero cómo? Pues sí, mi Adri, pero gracias. Y empezó a llorar. Entonces dije yo, qué importante es mirar al otro y preguntar cómo estás. Y es parte de esa convivencia familiar. Y repito, cuando uno empieza a crecer y los hijos se empiezan a graduar y empiezan a ser más independientes, y literal, muchas veces tus hijos entran a la casa. Ayer en la noche nos sentamos al comedor, tu papá y yo estábamos sentados y le digo, pues cenaremos. Y empezamos a cenar y de repente empezaron a caer los demás. El tercero nunca cayó, pues el cuarto está afuera. Pero le digo, gordo, a la torre, casa llena, casa vacía, ¿no? Y yo creo que de las cosas que más feliz me hacen es cuando terminan de llegar y pasan uno por uno. Ahora sí que literal pasando lista al cuarto, abren la puerta y ya llegué. Y si estamos despiertos pasan y nos dan una bendición y un beso.
Y eso es lo que verdaderamente nos hace feliz como papás. Saber que vamos a estar siempre en casa con la esperanza de que sigan llegando a darnos un beso y un abrazo y a preguntar cómo te fue, cómo estás. O sea, cómo mostrarles a nuestros hijos esa necesidad de su apapacho, de su interés, de su calidez, de sus miradas, de sus sonrisas, de sus logros, de sus ansiedades, de esas alegrías escondidas. Son guau, son guau. Yo, por supuesto que lo vuelvo a decir en voz alta, como lo dije en esa mesa, para mí es un placer, es un privilegio que mis hijos sigan viviendo conmigo y que salgan vestidos de novios de aquí de la casa. No, ¿por qué? Pues porque tener a mis hijos cerca de mí es un privilegio. Pero recibir una atención por parte de ustedes, bueno, Lionel Messi no me llega ni a los talones. Sí. O sea, no es ni cerquita lo campeón que soy yo cuando recibimos. Sí. Hasta lo platicamos, tu papá y yo, ¿no? Cuando entran al cuarto y nos dan un beso y preguntan y algo. Ay, qué padre. O sea, hasta literal la chocamos de repente tu papá y yo. Cuando entran y nos cuentan algo es, yes, vamos bien. O sea, si supieran o si supiéramos nosotros transmitirles lo importante que es, no que vivan con nosotros, sino en nosotros, sí. en nuestra alma, en nuestro corazón. Y no me refiero a tener que conocer su vida y milagros y que nos tengan que seguir contando todo, pero sí a recibir un poquito de cariño y de miradas cruzadas, ¿no? A ver, voy por partes. Lo primero, lo de los papás, ¿se vale decir que están cansados? Claro que se vale decir que están cansados. Por supuesto que se vale decir que están cansados. Pero te voy a decir algo, los papás son unos fenómenos. Los papás son unos fenómenos y sacan una fuerza de repente para querer a sus hijos aun cuando no se puede, que es una cosa que yo creo que solo lo puede entender la gente que es papá y mamá. O sea, yo no lo puedo entender ahorita, porque hay veces que yo puedo estar muy cansado y que de verdad no puedo. Y no puedo, pero yo estoy seguro que muchas veces se sienten así y aún lo hacen. Y aún ustedes diciendo, más bien, creo que como papás, y no soy yo quien para decir si está bien o mal, pero no se permitirían no estar ahí para un hijo. Claro que no. Es una cosa increíble. Uh-huh. O sea, no puedo... Es algo, a ver, no sobrenatural porque es humano, pero es como si fuera una fuerza diferente. O sea, yo creo que el amor papá e hijo es tan único y tan especial que claro que el Tata estuvo cansado 1001 veces, 1200 veces. Claro. Pero yo estoy convencido que hay una fuerza como papá y como mamá por siempre querer lo mejor para tu hijo, que lo vas a responder. Te voy a decir algo que yo considero es impresionante. Yo estoy seguro que solo hay dos personas en el mundo, bueno, y Mitch, que van a querer que sea mejor que ellos. Y es tú y papá. Ay, por supuesto. Solo ustedes dos en el mundo van a querer que sea mejor. ¿Por qué crees que eso? Ni mis mejores amigos, ni mis primos, creo que hasta ni mis hermanos, con todo lo que estoy seguro que me quieren. ¿Por qué crees? Porque creo que los papás son sobrenaturales. Esa sería mi respuesta. Solo ustedes dos son las únicas personas que van a querer que sea mejor que ustedes. No hay otros. No hay otros. O sea, ni mis mejores amigos. Yo también estoy segura que no. Y eso para mí es impresionante. Entonces, claro que los papás se pueden cansar. ¿Qué crees que cansa a los papás? No, todo. A ver, hay veces que el mismo ritmo de vida es cansado.
Y es súper válido estar cansado. De hecho, yo creo que parte del descanso debe de ser parte de la rutina diaria. Uno no puede estar a full todo el tiempo. Es imposible. ¿Qué sienten ustedes? El otro día lo platicaba en una conferencia. Es que hay días en los que yo llego y veo que están todos y literal me quiero meter de puntitas sin que se den cuenta que llegué, ponerme la pijama, pero voy a media escalera y digo yo, obvio no. Es una cosa muy rara. Es una cosa muy Entonces rara. te regresas. ¿Y por qué? Porque el peso de un beso y un abrazo de ustedes es lo que da la fuerza. Punto. Entonces, volviendo al tema, yo creo que para muchos papás que podemos darnos el regalo y el privilegio de tener a nuestros hijos en casa hasta el día que se casen, es un regalo, es una bendición y obviamente es un trabajo conjunto, no digo que no, es un trabajo conjunto. Yo sí creo que a veces nos equivocamos en no hacerlos más corresponsables de actividades que se hacen en casa. Yo principalmente, Adriana, soy malísima para ser corresponsables a los demás en casa. Mi mamá me lo dice muy seguido, mijita, pídeles más, tienen que corresponder. Y me da risa que lo pide, pero ella nunca lo pidió, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor me he quedado corta en pedirles, en exigirles. No sé si lo haría diferente en mi vida, definitivamente no lo sé, pero hoy que tengo oportunidad y que este podcast me ha dado una cosa impresionante de apertura en nuestra comunicación familiar, sí quiero que sepan que para papá y para mí lo más importante, y estoy segura que para muchos papás, o sea, para muchos matrimonios, lo que más nos reconforta el alma es saber los nuestros y que para ustedes somos importantes. El afecto, el cariño, y por qué no decirlo, y no la obediencia por obedecer así, no. O sea, porque quiero, mamá, levantar mi ropa sucia porque pues es mi responsabilidad que mi vestidor esté limpio. Es mi responsabilidad, Chihuahua, enjuagar mi plato para que esté limpio en el fregadero el domingo. Mamá, si me pides que vaya y que recoja unas ensaladas o que ponga gasolina, que ni siquiera quepa en mi cerebro el que, a ver si van. O sea, sino que yo dé por hecho que lo que les estoy pidiendo se va a hacer porque para ustedes es importante corresponder de esa forma. Y lo mismo para tu papá. O sea, y a lo mejor ahorita me entró la melancolía porque me pegó muchísimo esta conversación con estas señoras y fue un tema que platicamos papá y yo largo y tendido en nuestro vuelo de regreso y era ¿cómo podemos hacerle para que nuestros hijos sean, nos correspondan más, ¿no? Sin que se vea como una obligación, sino pues por amor, por corresponder, porque también el servir a su papá y a su mamá pudiera hacerlos felices, ¿no? Entonces, yo resumiría esta conversación en que si sus hijos pueden vivir con ustedes hasta el día que se van a casar, pues qué bendición. Si los hijos quieren vivir, hay hijos que viven fuera desde muy temprana edad, si así lo decidieron como familia, también qué bendición. Pero al final del día, ojalá todos nuestros hijos vivan en casa o vivan fuera de ella, sepan que sus padres pueden encontrar un lugar seguro. Yo como mamá les prometo que para mí un lugar seguro es la mirada de mis hijos, porque confío, porque sé que puedo mirarlos con paz y sin miedo a equivocarme, porque sé que me puedo sentar a un lado de ellos en su cama, platicar de cómo fue el día y voy a terminar contándoles también de mi día. Entonces, busquemos más diálogo y no el hacer juicios de relaciones obligadas, sino de relaciones que corresponden con gratitud al amor que se da
y que sí, a veces erróneamente se espera de regreso, pero si los hijos ya saben que se está esperando de regreso, pues que regresen un poquito, porque nos hacen inmensamente felices. Yo nomás, para cerrar, diría, siempre hay que decirle, siempre hay que comunicar cuando alguien nos hace sentir bien. Y siempre hay que comunicar también cuando alguien nos hace sentir mal. Pero así como uno nunca olvida cómo nos hicieron sentir, uno tampoco nunca olvida cómo hizo sentir a alguien. Vuelvo a lo mismo. Acuérdate que siempre lo digo, la conciencia no traiciona. Y uno sabe cuando lastimó y uno sabe cuando hizo algo bien. Pero cuando esto se hace notorio, es todavía más fácil hacerlo. Entonces, como papás, cuando algo nos gusta, hay que decirlo. Y cuando algo no nos gusta, no hay que decirlo. No está mal decir que no te gustan cosas, no te sientas mal. Que puedes empezar cuando sea, pues claro, puedes empezar cuando sea. Nadie va tarde en nada, para nada. Nunca vas tarde. Nunca vas tarde. Me gusta educar en positivo. Me gusta ¿sabes qué? Me encantó que hicieras esto. Estoy seguro que Esteban te marca porque le dices, me gustó que hicieras esto. Mire. Yo estoy seguro que parte que les vaya a dar las buenas noches todas las noches es porque sé que les gusta que les vaya a dar las buenas noches todas las noches. Entonces, el comunicar las cosas que nos gusta suma. Y el decir las cosas que no nos gustan también suma. Y esto no es nada más en relaciones en la casa, o sea, es en cualquier relación. Es en cualquier relación. Y recordándolo, porque no lo quiero dejar de atrás, cuando le preguntaste cómo estás a la otra persona, yo sí sueño y sí invito a todos a que soñemos a que nosotros podemos hacer el mundo un mejor lugar. Todos estamos llamados a hacer el mundo un mejor lugar. ¿Y cómo se puede hacer del mundo un mejor lugar? Preguntándole a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nada más. Ustedes piensen en esta mamá de este paciente que me dijo hace más de 20 años que nadie me preguntaba cómo estoy. Por piedad, si tienes a alguien a un lado, pregúntale cómo estás. Tú no sabes la forma en cómo puedes ayudar a esta persona a transformar su vida y que sea un fin de semana donde nos encontremos a muchas personas que podamos preguntarle, ¿tú cómo estás? Listo. ¿Y tú cómo estás? Que tengan muy bonito jueves. Que Dios los bendiga. Bye bye.